Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. Mis amigos, buenas noches, bienvenidos a nuestro encuentro de Dios con nosotros aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Un privilegio, un placer iniciar otro encuentro más en esta noche y en esta oportunidad también ya damos rápidamente la cordial bienvenida al doctor Alfredo Neufeld. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Y con aires de vacaciones de invierno acá, abrigadito, feliz, que vamos a desconectarnos un poco y esperando que muchos jóvenes vean nuestro programa espectacular de esa noche. Así que papá, mamá, si hay jóvenes en casa, a despertarlos, a traerlos, porque esa noche mostramos cómo los jóvenes son capaces de transformar el mundo. Muy bien, también está con nosotros el pastor Santiago Maldonado. Pastor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Darío, buenas noches a la audiencia. Realmente es una alegría poder estar semana tras semana entrando en sus hogares. Muchas gracias por permitirnos esa bondad. Ya estamos en semana de vacaciones, tiempo para que ustedes también puedan aprovechar lo que aquí a través del canal de la familia vamos a compartir y que podría ser todo un acontecimiento en la vida familiar y en forma especial para la vida del joven, porque queremos estar hablando sobre lo importante que es la misión de Dios y de qué manera el joven puede estar participando dentro de ella. Vamos a estar hablando de Jucum a nivel internacional y fundamentalmente a nivel nacional. Para ello está con nosotros René Ayoroa. René, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Darío, y buenas noches a toda nuestra teleaudiencia. Qué privilegio grande otra vez estar acá con el programa y esperando que lo que vayamos a conversar ahora sea útil para alguien de nuestra teleaudiencia, especialmente los jóvenes. Y vamos a lanzar ese desafío. Para ello también hemos invitado aquí al set del programa a la hija de René, Arlet Ayoroa de Jucum. ¿Qué tal, Arlet? ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas noches a la audiencia. Un placer estar acá realmente. ¿Menciono bien Arlet? Arlet Ayoroa. Ayoroa, okay, excelente. Y ella va a estar lanzando un poco el desafío a través de su experiencia que ha tenido ya en el campo de las misiones y fundamentalmente también para que pueda estar compartiendo aquellas cosas que ha aprendido y de qué forma los jóvenes pueden estar también introduciéndose al campo de las misiones. Mira, Darío, perdóname, pero acá tenemos un ejemplo vivo de lo bueno que surgió de la paz del Chaco, ¿no? René, un boliviano convencido, y su esposa paraguayita, y los frutos de la paz realmente son admirables. Y qué linda mezcla se dio justamente en ella, una paraguaya yucú, le decimos en guaraní así, con una sonrisa bastante afable. Muchísimas gracias, Arlet. Está también con nosotros Ana Celeste Ferreira Espínola, de Coronel Oviedo. Coronel Oviedo. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar por primera vez en este programa y espero que traiga muchos desafíos a nuestros jóvenes paraguayos. Muy bien, de ascendencia brasileña, ¿verdad? Sí, soy brasileña, pero tengo corazón paraguayo. Qué bueno. Soy casada con paraguayos. Ah, sí. ¿Y el nombre y apellido, Ferreira Espínola? Sí, todavía tenemos, mantiene mi apellido por ahora nomás. Ah, ya, por ahora no. Y vos sabés que la elegante táctica brasilera, ¿no? Como no sé cuál de los emperadores dijo, donde hay un brasilero, ahí está Brasil. Sí, exacto. Entonces, ahí. Pero parece que mi paraguayo consiguió algo diferente. La cercanía al Brasil, sí, a mi modo de ver, ha sido mucho más bendición que otras cosas. Pero ven, aquí estamos en esta mesa sin darnos cuenta, no lo hemos planificado, pero fruto de las misiones, un poco de Prusia, aquí la mezcla de paraguayos, bolivianos, brasileños, aquí también un paraguayo nativo, un boliviano. Y un paraguayo, y por ahí tenemos español. Acá tenemos un auténtico representante de la madre patria. Bueno, lindo mosaico que tenemos aquí en mesa y justamente lo que trae también la misión de Dios. Cuando hablamos de Jucum, ¿a quién nos referimos, René? Jucum para mí es gente, jóvenes.
La idea nació con un nuevo paradigma unos años atrás, en los años 60, donde se creía que justamente los jóvenes solo servían para mantenerlos en la iglesia o divertirse un poco, ¿no? Cuando en realidad los jóvenes podían ser un instrumento del Señor para poder llevar las buenas nuevas. Entonces el paradigma, y por eso lleva el nombre de juventud, jóvenes con una misión, fue justamente usar a los jóvenes para poder extender el Evangelio. Muy bien, vamos a tener la presentación aquí en el material que el señor director ha preparado para nosotros. Vamos a este material, por favor. Y bueno, este es el material que teníamos y que prácticamente está describiendo la visión y el enfoque que tiene Jucum con los jóvenes. Sí, ese, por ejemplo, es un ministerio que se llama Impact World Tour, viajes de impacto mundial, donde se hace un trabajo especial para evangelizar a los jóvenes, ¿no? Se usa deportes extremos, se usa danzas internacionales, se usa acrobacias en patines, en bicicletas, y en fin, cosas que a los jóvenes les gusta. Entonces, personas que practican esto definitivamente comparten su testimonio de vida, cómo Cristo los cambió. Y es increíble cómo esto llena estadios, ¿no? He estado presente en campañas en Brasil, por ejemplo, en Fortaleza, donde vi que el estadio estaba rebalsando y le pedían por favor a la gente que ya no venga. Tenían 2, 3 funciones y era lleno de jóvenes que estaban evidentemente buscando a Cristo, pero no estaban nosotros como iglesia sabiéndoles dar el mensaje en una forma que ellos pudieran entender. Entonces, Impact es una de esas estrategias y definitivamente es algo que ha dado mucho fruto y muy buen resultado, especialmente en Brasil, acá hablando de Sudamérica, y también en África, en India, en Asia. Tenemos la deuda pendiente aquí en la parte latina y con la ayuda de Dios, 2014, 2015, quizás vamos a tener una campaña así aquí en Paraguay. Qué bueno. La primicia, ¿no? Y vamos a ver todos esos deportes extremos también practicándose aquí a nivel país. ¿Cómo es que Jucum Internacional aterriza aquí en el país, René? Bueno, la idea de Juventud con una Misión nace siempre con un aspecto internacional. Nuestro fundador, el señor Loren Cunningham, tuvo la visión de olas que penetraban los continentes, unas olas que de repente se transformaban en rostros, y esos rostros eran jóvenes, ¿no? Y esa visión literalmente se ha cumplido porque se han levantado equipos de jóvenes en más de 180 países actualmente, ¿no? Entonces, de los 241 territorios tenemos presencia en 180, ¿no? Y algún equipo de Jucum ha llegado a algún país siempre. Entonces, todos los países de la tierra ya han sido visitados por equipos misioneros, equipos evangelísticos de corto plazo con Jucum. Entonces, ¿cómo aterriza? Por el hecho sencillo de que aquí en Paraguay, corazón de América, necesitábamos establecer un trabajo permanente. Y en el año 89 llegamos acá. Justo con el golpe. Sí, llegamos 15, yo personalmente llegué 15 días antes del golpe, 31 días antes del golpe, ¿no? Entonces, ahí llegamos con el propósito de establecer un trabajo permanente de Jucum, que de hecho en el transcurso del año 89 lo hicimos, ¿no? Entonces, funcionamos acá en Paraguay desde el año 89. Desde el año 89. Excelente. Después vamos a conocer un poco la experiencia también de Arlet en el campo de las misiones, pero ahora vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresamos, seguimos aquí en Dios con nosotros. Por de nuevo ver el cielo azul se ha vuelto a oscurecer. Deja ya de lado los prejuicios del pasado, de algún modo tendríamos que aprender. Después de la tormenta, la calma llegará. Después de una caída sé que te levantarás. Después de la tormenta,
la calma llegará. Después de una caída sé que te levantarás. Hay una nueva oportunidad para tus sueños alcanzar, para lograr lo que antes fue imposible de alcanzar. Ahora ve hacia adelante y con fe, olvidando lo pasado y ya olvidando lo que fue. Es tiempo de entregar amor, es tiempo de sueños cumplir, es tiempo de cambiar la muerte por deseos de vivir. Yeah, 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 yeah. Mucha gente que está muriendo, creyendo que no hay solución. Ven, dime tú qué estás haciendo. Dale esperanza al corazón, una pizca de alegría y una sonrisa bastaría. No detengas el amor, no, 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 no. Desde adentro hacia afuera, mira hoy de otra manera, que todo será mejor. Hay una nueva oportunidad para tus sueños alcanzar, para lograr lo que antes fue imposible de alcanzar. Ahora ve hacia adelante y con fe, olvidando lo pasado y ya olvidando lo que fue. Es tiempo de entregar amor, es tiempo de sueños cumplir, es tiempo de cambiar la muerte por deseos de vivir. Es tiempo de entregar amor, es tiempo de sueños cumplir, es tiempo de cambiar la muerte por deseos de vivir. Es tiempo de entregar amor, es tiempo de sueños cumplir, es tiempo de cambiar la muerte por deseos de vivir. Muy bien, excelente. Gracias, Ángel, por compartir con nosotros esta canción. ¿La escribiste vos? Así mismo, compuesta por mí, viendo tanta necesidad, tanta gente que de repente quiere terminar con su vida. Yo creo que con esta canción le puedo decir, hay una nueva oportunidad, hay una oportunidad de levantarte, de creer en tus sueños, de que nada ha terminado. Eso es lo que quise expresar con esta canción. ¿Hace cuántos años en el mundo de la música? Estoy hace 3 años, ¿sí? Así que Dios ha sido fiel, ha sido bueno conmigo. Y creo que tiene aún muchas cosas. ¿Algún material ya preparado? El primer material que estamos preparando, que próximamente vamos a presentar, va a ser una sorpresa. Una sorpresa. Una sorpresa, así es. Bueno, esperemos que te acuerdes de nosotros. Claro que nos vamos a acordar. Vamos a seguir teniéndole a Ángel Palma con nosotros aquí en la parte musical, en Dios con nosotros. Está también acompañándonos Arlet Ayoroa, es hija. ¿Cuántos hijos tenés? 4. 4. 3 varones y una que vale por 3. Una que vale por 3. Muy bien. ¿Y los 4 están también un poco igual que Arlet en el campo de las misiones? Bueno, los 3 mayores ya hicieron escuelas de entrenamiento misionero y el menor todavía está en colegio. Aunque él ha tenido experiencias misioneras de niño. Ajá. Que también Jucum ofrece experiencias misioneras para los niños y adolescentes, ¿no? Exacto. Y con Arlet fue también algo parecido, porque a los 14 años ya estuviste en China. Sí, a decir verdad, desde los 12 años ya estuve haciendo campamentos dentro de Paraguay y en Brasil, o sea que en las 3 fronteras. Entonces yo creo que de ahí empezó, obviamente con papá, desde chiquita. Entonces, sí, pero a los 14 años tuve la oportunidad de irme a China a servir a los afectados por el terremoto del 2008, donde murieron 80.000 personas. Así que ahí estuve sirviendo junto con un grupo de 11 personas más y nos quedamos por 2 meses. Por 2 meses. Fue justo el año de las Olimpiadas, entonces fue como un boom para alcanzar China, ¿verdad? Con 14 años, Arlet, la experiencia que habrás vivido, estar sirviendo a gente tan necesitada, y aparte de que posiblemente hayas sido la única paraguaya en ese lugar o el único rostro paraguayo que hayan visto nuestros amigos orientales. Sí, a decir verdad, una experiencia simpática fue que nos fuimos a un pueblo muy chiquito, como en las películas que uno va con el bus, así las montañas arriba, abajo, y cuando llegamos las personas ahí de China nos dijeron que eran las primeras personas con ojos redondos que habían visto. Ah, sí. Así que ahí. Y contanos un poquitito cuál fue la experiencia estando en esos 2 meses allí sirviendo a tanta gente necesitada y golpeada por el terremoto.
Y la verdad es que la necesidad es algo increíble. O sea, que yo, siendo Paraguay un país de tercer mundo, vi mucha pobreza en las calles, en los semáforos, pero nunca vi una necesidad tan grande. Yo creo que eso fue algo que impactó mi vida desde los 14 años y es algo que llevo dentro mío, el deseo de hacer justicia, de hacer misericordia. Y esa experiencia después se prolongó también para que puedas ir a una escuela de discipulado. Sí, yo hice la escuela de discipulado y entrenamiento en Hawái, en la Universidad de las Naciones. Estuve ahí 3 meses y después de los 3 meses tuve la oportunidad de viajar a Kenia, África, por 2 meses y 10 días. Y ahí estuvimos trabajando también con un grupo de 7 personas más. ¿Qué hacen en una universidad como la que estás mencionando en esta escuela de discipulado? ¿En qué consiste esta formación? Bueno, la formación es una formación cristiana, o sea que el lema de la organización es conocer a Dios y hacerlo conocido. Entonces, el enfoque principal de la universidad es eso, y a partir de eso, el primer curso, que es la Escuela de Discipulado y Entrenamiento, se encarga de moldear el carácter. Hoy en día lo que más necesitamos es gente que tenga un buen carácter parecido a Jesús para poder realmente sobresalir en la sociedad, porque eso es lo que nos falta. Y conocer a Dios, profundizar la relación con Él, y después siempre tiene una parte práctica en la que se puede poner en práctica los principios adquiridos. Una de las cosas que hablábamos justamente antes de ir a estar grabando ya y compartiendo esta programación aquí en la noche de hoy fue el desafío que estabas dejando para los jóvenes, de cómo ver a los jóvenes hoy por hoy no tan involucrados en la obra misionera. ¿Por qué crees? ¿Cuáles podrían ser aquellos elementos que podrías mencionar? Yo creo que mucho puede ser a veces el miedo de salir, el miedo que no se puede. En Paraguay, así nomás, o sea que vamos a terminar la facultad, conseguir un buen trabajo, no se puede, no hay plata, no hay recursos, es difícil, hay corrupción. Y yo creo que mi vida es un ejemplo vivo de que sí se puede, porque recursos no fueron abundantes en mi casa, pero Dios realmente proveyó y puedo contar 1001 historias de cómo Dios proveyó y realmente he estado en 4 continentes, más de 11 países y realmente es una experiencia increíble y que se puede. Y yo creo que a veces eso le desanima a los jóvenes, el hecho de que no se puede, pero en realidad sí se puede. Y la experiencia tuya puede comprobar aquello. Doctor, la experiencia que compartió tanto René como también Arlette marca algo muy importante y pareciera ser, yo creo que en más de una ocasión he escuchado al tan recordado Gerardo Lippen diciéndonos de cuán impactante es en la vida de los niños de 4 a 11 años hacerles sentir la obra misionera y que muchos han sentido el llamado y llegaron a ser misioneros en esa franja de edad. No, es así. Mira, yo me acuerdo las historias misioneras de David Livingstone, de otros, el mismo Alberto Schweitzer, gente de servicio, gente de aventura, gente descubridora también, que siempre eso se mezcla un poco. Esas historias, esos impactos realmente tienen un valor formativo muy importante. Después tenés, y a mí me encanta lo que Arlette dijo, quiero luchar por justicia y misericordia. Jucum abrió un camino, yo diría, un poco nuevo. Nace justamente en la etapa donde se truncan los sueños del Che Guevara, donde se creía que para transformar este mundo, por lo menos la alternativa de Jesús era la totalmente equivocada, ¿no? Se tendría que probar otras vías. Y tenemos una reacción tanto católica como evangélica también de que del evangelio social secularizado, revolucionario, barbudo, no queremos saber nada. No obstante, en este contexto nace Jucum con una pasión muy cristocéntrica, una enorme devoción a Cristo, a la comunión con Dios a través del Espíritu Santo y con un enorme impacto, una pasión por los necesitados, los marginados, por situaciones de injusticia, por situaciones donde la misericordia de Jesús tiene que tener espacio. A mi modo de ver, esa es la gran contribución del movimiento Jucum. Ahora, en nuestro país está también la sede que trabaja en Coronel Oviedo. ¿De qué forma están trabajando ustedes allí? Bueno, en Coronel Oviedo nosotros trabajamos con desarrollo comunitario, trabajamos con entrenamiento
porque Jucum ella está enfocada en algunas áreas. Y nosotros en Coronel Oviedo de forma más específica trabajamos con entrenamiento, con la Escuela de Estudios Bíblicos, que fue esta que Arlet hizo, la Escuela de Estudios Bíblicos, la Escuela de Plantación de Iglesia, la Escuela de Consejería, que también es una escuela nueva acá en Paraguay. Y también estamos con los proyectos sociales que nosotros trabajamos y apoyamos. Nuestra visión allá ya es apoyar proyectos que ya existen y que ahora necesitan de ayuda. Y con esto estamos trabajando. Excelente, estamos viendo las imágenes de apoyo justamente de la obra que ellos están desarrollando. Estaremos hablando más de Jucum, Paraguay, aquí en Dios con nosotros, a la vuelta de la pausa. Perdono no porque sea fácil, mucho menos porque sea perfecto. Te perdono porque cuando lo hago imito al maestro. Te perdono aunque no lo creas, te perdono aunque no lo sientas. Te perdono porque he decidido, es una obediencia. Yo te perdono antes que tú corras arrepentido. Pues si Dios me perdonó, también lo haré contigo. Yo te perdono, aunque la mente luche con el corazón, yo te perdono. Hoy te hago libre de todo el dolor y de eso que te acusa. Te bendigo y te perdono, te hago libre y hoy te suelto hacia tu bendición. Te perdono y se va toda carga que el dolor te ha depositado. Te perdono y lo clavo en la cruz donde fui perdonado. Yo te perdono antes que tú corras arrepentido. Pues si Dios me perdonó, también lo haré contigo. Yo te perdono, aunque la mente luche con el corazón, yo te perdono. Hoy te hago libre de todo el dolor y de eso que te acusa. Te bendigo y te perdono, te hago libre y hoy te suelto hacia tu bendición. Aunque hayas fallado, estás perdonado. Hoy decido liberarte de mi perdón. Con el corazón yo te perdono. Hoy te hago libre de todo el dolor y de eso que te acusa. Yo te bendigo y te perdono, te hago libre y hoy te suelto hacia tu bendición. Te hago libre y hoy te suelto hacia tu bendición. Me queda la pregunta, ¿es Dios hablándole al ser humano o es la persona hablándole al otro, lo que estás expresando? En esta oportunidad es la persona hablándole a alguien, ¿verdad? Sí. Alguien que te ha fallado, alguien que causó algo contigo. Es decirle, mira, aunque creas que soy perfecto, no lo soy, simplemente estoy imitando. La única forma que me ayudó a entender hacia ese lado fue cuando decía que la mente lucha con el corazón, ¿verdad? Así Porque es. si era Dios, no tendría ese problema, Claro, prácticamente.
Ok, Ángel, ¿en qué te inspiraste para esta canción? Pasé un tiempo muy difícil con mi esposa, mi matrimonio. Entonces Dios restauró tan hermosa y de una manera tan hermosa nuestra relación, que esta canción nació de eso, ¿verdad? De un momento difícil en donde uno tenía que arriesgar o dejar o tirar todo de lado, pero uno decide perdonar porque sabemos que hay generaciones que vienen detrás nuestra que necesitan que tomemos decisiones correctas. Ok, gracias Ángel por compartir con nosotros. Gracias. Pastor Santiago, el salmista escribió esas canciones o esos salmos producto de sus experiencias también, y bueno, Ángel ha rescatado aquello de una manera singular. Y cuánto necesitamos, ¿verdad?, el perdón, los seres humanos, aquí en Paraguay, las iglesias, los cristianos que nos llamamos, el Padre Nuestro que rezamos, oramos, perdónanos, así como nosotros perdonamos. ¿Cuánto se necesita? Es realmente una terapia muy saludable el perdonar a los que nos han ofendido, así como lo hizo Ángel, ¿verdad?, en una situación difícil, pero él decidió perdonar y eso es saludable. Así como es saludable también perdonar, consumir leche es muy saludable. Por eso, Lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer, una fresca compañía de primavera, por pureza, por calidad, por su delicia natural, Lácteos Los Colonos. Leche entera, leche descremada 100% light, leche semidescremada con fibra activa, el balance perfecto entre salud y sabor, con la calidad de Cooperativa Colonias Unidas, Lácteos Los Colonos. Y damos también la cordial bienvenida a la otra empresa que se suma a nuestros auspiciantes de Consult, con Ronald Dursen Consultora. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y así como Lácteos Los Colonos, también de Consult, otras empresas más pueden sumarse para acompañarnos en este proyecto denominado Dios con Nosotros, que ya lleva ¿cuántos años, Alfredo? 4. Y desde que definitivamente quedamos con este nombre, porque estuvimos funcionando bajo algunos nombres más, creo que vamos por el cuarto. Por el cuarto año. Pero mi gratitud también al amigo Ronald, que fue parte de nuestro equipo directivo de este emprendimiento y tiene una empresa floreciente de contabilidad y de asesoría empresarial. Pero qué placer que haya decidido apoyar específicamente este programa. Gracias, mi querido. Bueno, y los otros amigos que se quieran sumar también a este emprendimiento pueden comunicarse con los números telefónicos de la sección comercial que estará apareciendo ya en algunos minutitos más aquí al pie de pantalla. Lácteos Los Colonos, después vamos a tener una empresa cafetera para que podamos mezclar aquí tanto la leche con el café, ¿verdad, Santiago? Y servirnos un rico café con leche. Rico café con leche, de primera. En homenaje a las naciones, hacer un café con leche. Así, aquí se hizo un café con leche realmente, ¿verdad? Con un boliviano, una paraguaya, salió aquí este producto que estamos teniendo. Bueno, eso es lo que hacemos también aquí en Dios con Nosotros. Hablar en familia y con esta informalidad también, que bueno, es algo muy propio también de todos los latinos. Muy bien, una vez que ustedes estaban asentados aquí, René, este proyecto que buscaban, por decir así, personas que pudieran estar desarrollando el ministerio, según veo, según he escuchado también de Miriam, no solamente se han afincado en Ciudad del Este, sino que en otros puntos también. Hablarnos un poco de ese proceso, por favor. Sí, bueno, comenzamos acá en Asunción como todos. Todo siempre comienza en Asunción. Y en Asunción estuvimos bastante tiempo. Y nuestra labor en un principio fue muy de acompañar a la iglesia. Entonces, desde muy temprano formamos parte de lo que ahora es la Asociación de Pastores. Me acuerdo que con el pastor Santiago nos reuníamos a orar todos los miércoles por muchos años, buscando justamente el trabajo en equipo, porque una de las cosas que siempre creímos es que Jucum como organización tenía que contribuir en la unidad, en el trabajo de la iglesia, ¿no? Entonces, eso hicimos en el primer tiempo, nos establecimos acá en Asunción, y luego de una primera etapa decidimos cambiar de aires, decidimos ir hacia el interior, a ser un poquito más misioneros, y nos fuimos hacia Ciudad del Este, ¿no? En Asunción, antes de ir a Ciudad del Este, engendramos unos cuantos obreros, pero con toditos nos fuimos para Ciudad del Este, y de Ciudad del Este ya despachamos gente para
Coronel Oviedo, que es donde comenzó nuestra base en Coronel Oviedo, más o menos alrededor de 2003, los primeros esfuerzos, y que 2007 más o menos ya se establece de una forma más específica, ¿no? ¿Ustedes estuvieron en Luque también un tiempo? Estuvimos en Luque un tiempito. Sí, sí. me consta, con una escuela misionera también. Sí, sí. Siempre ha sido la estrategia llevar adelante escuelas misioneras, aunque no del tamaño que normalmente suelen ser en otros países, pero decidimos perseverar en formar paraguayos, especialmente el énfasis paraguayos, pero también extranjeros, ¿no? Y están en Paraguarí también, ¿no? Sí, ahora en Paraguay. Y en Limpio con Kids Kit, ¿verdad? Sí. En Limpio. Estuvimos en Limpio, tuvimos un trabajo con niños y adolescentes. Que es el ministerio de Jucum. Que es, Mira, le estuve tentando un poco a René, porque viene originalmente de Cochabamba. Y estuve en Cochabamba y las malas lenguas dijeron, si tiras una piedra y cae en Cochabamba, cae sobre la cabeza de un misionero. O sea, el clima es tan lindo y la ciudad tan hermosa que todos los misioneros prefieren quedar en Cochabamba en vez de ir. Así que, pero ustedes resistieron a esa tentación de quedar en la capital de mis amores y se van al interior, que me parece sumamente importante. Y sí, nos fuimos al interior y aunque vemos que hay una necesidad todavía de trabajar en Asunción, de hecho yo estoy viniendo a Asunción muy seguido, ¿no? Pero ya tenemos una oficina en Asunción que trabaja un poco orientada hacia la parte coreana, y ya tenemos también en Lambaré un trabajo que viene desde Argentina, y así nos estamos empezando a multiplicar. Mira, vi en Wikipedia que ustedes en Corea tienen una base importante también, ¿no? Sí, sí, sí. La Universidad de las Naciones, que es nuestro brazo de entrenamiento, exactamente, en Corea es muy desarrollada, y no solo alcanza a jóvenes, alcanza también a mayores. Especialmente a pastores. Sí. Me place mucho porque la presencia coreana en el Paraguay en cuanto a obras de bien, no hablemos de arriba jóvenes, arriba Paraguay, arriba empresarios, todos los trabajos hermosos de Diego Yang, pero hay por lo menos 7, 8 grandes iniciativas educativas de desarrollo comunitario auspiciados de misioneros coreanos en el Paraguay. Hace poco los hemos afiliado a nuestra universidad. Me place mucho escuchar que ustedes desde Jucum ahí tienen un puente, porque yo creo que el apoyo, la ayuda coreana en el Paraguay para el futuro va a tener un impacto muy importante. Sí, ha sido muy, digamos, como al ser nuestra misión bastante internacional, justamente somos eso, somos un puente para el trabajo en equipo de distintos estamentos del cuerpo, de la iglesia. Y de repente se establecen lazos y salen proyectos, salen iniciativas que son muy interesantes. Con los coreanos, por ejemplo, con el pastor Diego, tenemos varios muchachos que estuvieron en Jucum, Corea, que fueron soldados básicamente de sus proyectos acá, y de esa manera apoyando a la labor que se hace para toda la iglesia, ¿no? Muy bien, mis amigos, vamos a ir a un corte, ya el señor director nos indica. A la vuelta seguimos hablando aquí de Jucum, Paraguay, en Dios con nosotros. Yo quiero hacerlo bien desde el principio y que resulte uno de los dos. Primero analizándome a mí mismo, comprendiendo que hace falta poner en regla el corazón. Quiero aprender a perdonar primero, lo necesitaremos tú y yo. Ser tu mejor amigo y compañero, porque es a ti a quien yo quiero. Eres tú mi gran amor. Quiero tener una visión contigo, caminando siempre unidos, completo en uno los dos. Quiero ser uno contigo, un complemento a tu lado, dejando atrás el pasado, dejar y unirme a tu lado. Quiero ser uno contigo, tu compañero de pacto, en donde Dios sea el centro y nos sostenga de su mano. Quiero ser uno antes que dos, quiero ser tu gran amor. Yo quiero hacerlo bien desde el principio y que resulte uno de los dos. Primero analizándome a mí mismo,
comprendiendo que hace falta poner en regla el corazón. Quiero aprender a perdonar primero, lo necesitaremos tú y yo. Ser tu mejor amigo y compañero, porque es a ti a quien yo quiero, eres tú mi gran amor. Quiero tener una visión contigo, caminando siempre unidos, completo en uno los dos. Quiero ser uno contigo, un complemento a tu lado, dejando atrás el pasado, dejar y unirme a tu lado. Quiero ser uno contigo, tu compañero de pacto, en donde Dios sea el centro y nos sostenga de su mano. Quiero ser uno contigo, un complemento a tu lado, dejando atrás el pasado, dejar y unirme a tu lado. Quiero ser uno contigo, tu compañero de pacto, en donde Dios sea el centro y nos sostenga de su mano. Quiero ser uno antes que dos, quiero ser tu gran amor. Quiero ser uno contigo, un complemento a tu lado, dejando atrás el pasado, dejar y unirme a tu lado. Quiero ser uno contigo, tu compañero de pacto, en donde Dios sea el centro y nos sostenga de su mano. Quiero ser uno antes que dos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y el motivo de esta canción, Ángel? Bueno, el motivo de esta canción es muy particular. En la Fundación Principio de Vida, mi esposa y yo trabajamos en el curso Noviazgo 1. Entonces quisimos hacer una canción que represente un poco lo que es el curso, ¿verdad? Lo que hable un poco. Y esta canción habla de eso, habla de que queremos ser uno antes que dos, ¿verdad? Porque el material dice mejor ser uno antes que dos, ¿verdad? Así que esta canción lo compuse especialmente por esa razón, ¿verdad? Está trabajando en la Fundación Principios de Vida. Mi esposa y yo trabajamos liderando grupos de uno, que es el grupo de noviazgo, ¿verdad? Y aprovechando también la oportunidad, quisiera invitarle a todos los que nos ven todos los días martes, de 8:30 a 9:30 de la noche por Radio Obedira. Tenemos un espacio para los jóvenes, para aquellos que quieran iniciar esta etapa del matrimonio. En Uno Versión Radio les damos algunos tips, algunas herramientas para que puedan entrar de manera saludable a esta etapa. Todos los martes entonces de 20:30 a 21:30. Todos los martes de 20:30 a 21:30 con mi compañero que es Pablo Monzón. Estamos para compartir con todos los jóvenes en ese horario. Ok, entonces a través de Radio Obedira 102.1. Gracias, Ángel, por haber compartido con nosotros. No, al contrario, un privilegio como siempre compartir con ustedes. Muy bien, mis amigos, seguimos aquí en Dios con nosotros, acompañándoles en esta programación, desarrollando el tema de Jucún a nivel nacional. Tenemos un material que vamos a estar presentando ya en instantes, ahí el señor director lo está preparando, pero tenía una pregunta aquí con René. Se estaba hablando mucho del trabajo que están haciendo tanto en Ciudad del Este, Paraguarí, aquí en Coronel Oviedo, Luque y otros puntos más. ¿De qué manera trabajan con las iglesias? ¿De qué forma hay esa conexión con la iglesia local? Yo creo que se resume en una palabra: servicio. ¿No? En Jucún tenemos un fuerte énfasis al servicio, y lo que hacemos con nuestros equipos, ya sea los que formamos localmente o los que vienen internacionalmente, es servir a la iglesia local, el cuerpo de Cristo, en el lugar. Entonces, generalmente soportamos los trabajos que ya está desarrollando la iglesia local y mandamos equipos que, por ejemplo, les ayuden en evangelismo, en desarrollo comunitario, en atención médica, en atención dental, diversión de niños, muchos trabajos, especialmente trabajo con niños, ¿no? Hay mucha necesidad en el país, y más o menos ese es el vínculo, el servicio hacia las iglesias. Mira, contame un poco, no tenía presente que Jucún focaliza mucho en trabajo de niños. ¿Eso es nuevo? Acá lo que más conocemos es la famosa Hora Feliz de Lippen, ¿no? Que sirvió muy bien, y la escuela bíblica de vacaciones, pero ¿cuál sería el enfoque que Jucún le hace al trabajo de niños? Sí, Jucún Kinskid, que es el brazo de niños, digamos, niños y adolescentes en Jucún, nace a partir del 73. Y
increíblemente, Dios abre puertas para los niños más que para los jóvenes. Sí. Tanto es así que hace unos 10 años atrás ya superaron el involucramiento de niños, superó al involucramiento de jóvenes. Mira vos. Jucum normalmente moviliza 100.000 personas por año en trabajos de corto y mediano y largo plazo. A nivel mundial. A nivel mundial. Pero los niños, o sea, King's Kids, saca 150.000 fácilmente, o sea, más del 50% más que el resto de Jucum. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Los chicos hacen periodos de vacaciones. Tenemos campamentos le llamamos campamentos de King's Kids. Y durante un mes ellos reciben un periodo de entrenamiento de formación básica de discipulado y que está dividida en mitad-mitad. La primera parte, trabajando siempre hacia el carácter de los chicos, desarrollando mucha visión, mucha perspectiva hacia adelante. Muy lindo. Los chicos míos todos asistieron a ese tipo de campamentos. Así que acá la hija tiene que contar un poco cómo es eso. Sí, un poco eso puede contar. Y después se hace evangelismo en calle. Entonces, para muchos ¿Con los niños? Con los chicos. Sí, los chicos salen a evangelizar. Y es increíble cómo ellos tienen una capacidad mayor que nosotros los adultos para poder llegarle a la gente. Por algo Jesús nos desafió a aprender de los niños, ¿no? Sí. Entienden el reino mejor que nosotros. Sí, quizás Arlet puede contar algo acerca de alguna de sus experiencias como niño o como adolescente. Sí, yo creo que los niños tienen una inocencia, ¿verdad? Una inocencia y una fe que muchas veces los más jóvenes o inclusive los adultos ya, dudamos unas cuantas cosas, pero en los niños hay como una inocencia, algo que realmente lo que cree uno va a hablar y sin miedo, sin temor, ¿verdad? Yo hice en Asunción, en Luque justamente hice 2 veces King's Kids y otro en Foz. Y realmente yo creo que es como una patada para entrar al mundo de las misiones, a entrar lo que es, te da una visión amplia de qué es la necesidad del Paraguay, la necesidad del lugar donde uno está sirviendo. Presentanos un poco el material, por favor, René, del que vamos a estar ahora observando, de lo que significa y hacia dónde apunta. Sí, digamos, lo que vamos a ver es un poquito nuestra opción de entrenamiento. Nosotros tenemos el caracú de Jucum, quizás básicamente para hablar en términos más paraguayos, es la Escuela de Discipulado y Entrenamiento Misionero, ¿no? Que en inglés la conocen como DTS y nosotros le decimos EDE, ¿no? La Escuela de Discipulado y Entrenamiento Misionero es un periodo de entrenamiento de más o menos 22 semanas, donde tenemos un desarrollo en la primera parte de 12 semanas teórico-prácticas donde vivimos vida cristiana en un ambiente de comunidad. Así que hablamos del perdón, pero no solamente hablamos del perdón, tenemos que practicarlo, ¿no? Porque cuando juntamos culturas de diferentes lugares, sí o sí van a haber choques, ¿no? Imagínense a un prusiano con un boliviano viviendo juntos, ¿no? Tarde o temprano seguramente va a haber algunas diferencias de conceptos sobre la puntualidad, sobre la forma de encarar ciertas cosas. Entonces eso demanda mucho amor cristiano. Y las clases están orientadas justamente a eso, ¿no? Desarrollar una buena relación con Dios y una buena relación también entre nosotros, los seres humanos. Entonces, esa es la primera parte. No sé si ya vamos a pasar. Vamos a ver el material que tenemos. Dios está sobre todo el mundo, Dios está sobre mi temor. No importa lo que diga el mundo hoy, todo va a estar bien, Sonido de generaciones, cantando con libertad, el mundo conocerá de ti. Todo va a estar bien porque sé que Dios cambia todo y sé que Él nunca falla y sé que hay un camino mejor por su salvación.
resumidas imágenes, esto es lo que ustedes hacen en prácticamente 22 semanas. Sí, en 22 semanas acá en Paraguay. Entonces tenemos la Escuela de Discipulado y Entrenamiento Misionero que lo ofrecemos ahora en 3 lugares, ¿no? Ahora en Paraguarí se está llevando adelante una escuela en este instante. En Coronel Oviedo también está llevándose adelante otra escuela. Y nosotros comenzamos en Ciudad del Este en septiembre. El 8 de septiembre. Así que si hay alguien interesado, algún papá que ha visto que su hijo quiere hacer algo así, se comunica con nosotros. De eso queremos hablar. ¿Tiempo completo o noche? Tiempo ¿Internado? Sí, internado. Vive con nosotros. Lindo, qué lindo. Yo mismo me encargo, en este caso, de dirigir la escuela. Entonces, tienen que verme a mí todos los días. Y yo tengo que estar con ellos y el resto de nuestro equipo, ¿no? El qué, cómo y cuánto vamos a conocer ya en instantes. Tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. Seguimos aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Como siempre, nuestro agradecimiento especial a Lácteos Los Colonos, que se suman a nuestra lista de auspiciantes, también Dursen Consultora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ir hasta Coronel Oviedo para conocer un poco más también del trabajo que están desarrollando allí, de qué forma el trabajo integral misionero lo están haciendo. Bueno, antes de todo quiero ya hablar sobre realmente la importancia de los niños y esta es una de las visiones de nuestra base. Ajá. Yo empecé mi llamado misionero con 10 años de edad. 10 en una años. campaña de King's Kids después a los 13. Y estoy hasta hoy en Jucum y hoy trabajando en una base después de algunos años. Y el Señor nos ha dado oportunidad hoy de entrenar a mucha gente. Ahora ya sos una King's Mom, ya no sos una King's Kid, ya sos una King's Mom. Todavía soy jovencita. Todavía estamos ahí fuertes, trabajando. Y es interesante allá en Coronel Oviedo, yo veo Paraguay como un país de oportunidades. Paraguay es un país de grandes oportunidades y muchas puertas se han abierto en Coronel Oviedo para nosotros, ¿verdad? Semana pasada estaba diciendo que estábamos ministrando ahí a los padres en un colegio, enseñándoles un poco cómo ser mejores papás. Esta semana ya estábamos trabajando en un proyecto social con desarrollo comunitario, donde estábamos ahí enseñando a los niños, dando merienda y trabajamos también con los niños. Nuestros obreros también trabajan con profesores, como profesores de escuelas, enseñan la enseñanza religiosa, lo que abre muchas puertas también para nosotros allá. Ahora estamos con nuestra escuela de discipulado, tiene una característica bien interesante. Yo veo Jucum que tiene una gracia de trabajar con tanta gente diferente, ¿verdad? De idiomas, de pensamiento, pero servindo a un país. Y para nosotros es una alegría servir en Paraguay. Y con la escuela de discipulado donde tenemos nuestros indígenas también, que viven ahí con nosotros, integrándose, incluso haciendo nuestra escuela de discipulado. Excelente. Bueno, René, compartinos de qué manera nuestros jóvenes o nuestros niños pueden acceder a la capacitación que están ustedes desarrollando aquí en el país. Bueno, si tenemos jóvenes que están viéndonos, es muy fácil. Tienen que entrar a www.guaywenparaguay.com o jucumparaguay.com y ahí tienen todos los datos, ¿no? Pero si son padres los que están viéndonos, tienen que decirles que busquen YWAM, YWAM o Jucum con el buscador de Google y van a encontrar nuestros datos, ¿no? Ahí tenemos un sitio web que es mundial, que es www.ywam.org, donde aparece el sitio mundial y uno ahí simplemente coloca el país donde quiere saber datos. Entonces, si coloca Paraguay, va a aparecer todos los datos nuestros de Coronel Oviedo. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener un joven o un niño para poder acceder a este curso? Bueno, los niños sencillamente, cuando se trata de campamentos, que los desarrollamos generalmente en las vacaciones, sencillamente tienen que estar normalmente desde los 11 hasta los 18 años de edad, y por un mes van a lo que Ana dijo que son una campaña de King's Kids. Acá en Paraguay solemos tener 1 o 2 campañas cada año, pero en Brasil, por ejemplo, tenemos campañas, 50, 60 campañas por año. Entonces hay posibilidades desde Río Grande do Sur hasta el norte, con diferentes posibilidades y aspectos para los chicos, ¿no? Entonces un mes, destinar sus vacaciones por un mes, y que eso cambia vidas, ¿no? Porque los chicos evangelizan, los chicos aprenden y nunca más son los mismos.
En cuanto a los jóvenes, que ya es el desafío mayor, la Escuela de Discipulado y Entrenamiento Misionero, ya es tiempo completo, son 6 meses, básicamente 5 a 6 meses. Entonces el requisito es tener arriba de 18 años de edad, tener por supuesto permiso pastoral y postular. Las posibilidades son acá en Paraguay, como les decía, la tenemos una en septiembre este año, y en otros países tenemos básicamente cada 3 meses, en enero, marzo, julio generalmente son los tiempos, y septiembre son los tiempos de escuelas. Las posibilidades hay en muchísimos idiomas, acá en Latinoamérica y también en el mundo de habla inglesa. ¿Costo? Depende del lugar. Voy a dar el ejemplo nuestro. Nuestro ejemplo para paraguayos, el costo alrededor de los 4 millones de guaraníes. Los 6 meses. Los 6 meses. El único monto que no está incluido es en la segunda parte se hace un viaje, normalmente al interior y al exterior, y ese pasaje varía de acuerdo al lugar donde se vaya. Entonces, ese monto no está incluido, pero se suman unos 4 millones y algo más dependiendo del lugar a donde se vaya, ¿no? ¿Teléfono que podrías dejar? Bueno, voy a dejar el 0993 280 733. Repito, 0993 280 733. Sí, así mismo. Muy bien, señores, tenemos que cerrar nuestro encuentro en la noche de hoy. Fue un placer haberlos acompañado. Alfredo, muchísimas gracias. Que muchos jóvenes redescubran esa misión que realmente da dignidad y sentido a la existencia. Arlet, gracias por habernos acompañado también y Muchísimas. compartido su testimonio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto. También, Ana, gracias por venir desde Coronel Oviedo hasta aquí y acompañarnos. Sí, muchas gracias a todos y esperamos a los jóvenes con nosotros. Así será. René, un placer. El placer es mío y bueno, vamos a seguir trabajando como siempre, apoyando a la iglesia y en lo que podamos servir, estamos para eso. Palabras finales del Pastor Santiago. Realmente fue muy grato poder estar con estos jóvenes y alentamos a los pastores. Yo creo que no es en balde todo lo que el Señor está hoy hablando, hablando en dos direcciones. Uno, que los pastores y las iglesias den cabida, empujen a sus jóvenes a salir afuera, y el Señor está hablando fuertemente también sobre el tema de las misiones. Evidentemente el Señor está a las puertas y está apurando para que el mundo sea transformado por la redención de Jesucristo. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.